El gobierno de México se niega a publicar datos abiertos sobre el avance de la campaña de vacunación contra COVID-19. ¿Decimos esto porque estamos en contra del gobierno? ¿Acaso no sabemos que todos los días se publican diapositivas con el número de dosis aplicadas? Acompáñanos en este video para revisar a detalle cómo ha informado el gobierno sobre el avance de la vacunación contra COVID-19 en México y por qué son necesarios los datos abiertos. El viernes 11 de junio, la Secretaría de Salud hizo la última conferencia vespertina sobre la pandemia de COVID-19 en México. Hasta ese día, esta era la única fuente para consultar cómo avanza la campaña de vacunación contra COVID-19 en México. Ahora que no hay conferencias, la fuente son los archivos que sigue publicando la Secretaría de Salud para informar sobre este tema. A diferencia de lo que pasa con los casos de contagios, muertes y casos sospechosos de COVID-19 en México, el gobierno federal no ha publicado una base de datos en formato abierto sobre el avance de esta campaña de vacunación. En Serendipia hemos intentado obtener esta base de datos por medio de solicitudes de acceso a la información pública. La Secretaría de Salud nos ha dicho que esta información es inexistente y después, cuando interpusimos un recurso de revisión, entregó una relación de dosis aplicadas por unidad médica hasta el 10 de febrero de este año. Después, el IMSS clasificó como confidencial la base del personal médico que ha sido vacunado. Esto a pesar de que nosotros pedimos la versión pública de esta base de datos. Una versión pública quiere decir que se está pidiendo el documento sin datos personales. No obstante, el IMSS argumentó que esta base contenía datos personales, precisamente lo que nosotros dijimos que no nos entregaran, y decidió clasificarla como confidencial. Esto quiere decir que no hay un plazo para que el gobierno haga pública esta información. La información confidencial es confidencial siempre. Y recientemente la Secretaría de Salud dijo que esta información la tiene la Secretaría de Bienestar, pero la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo dijo que la tiene la Secretaría de Salud. Así que hasta ahora parece imposible. El gobierno no publica esta información de manera proactiva. Y cuando le es solicitada por medio de peticiones de acceso a la información pública, dice que no es su competencia, que no existe o que la tiene otra dependencia. Todo esto está documentado en Serendipia. Nosotros hemos hecho las solicitudes de información y cuando nos responden de esta manera hemos publicado notas al respecto. Así que si quieren conocer más, les estoy dejando los enlaces en la descripción de este video. Entonces, ¿cómo se puede analizar la evolución de esta campaña de vacunación? Bueno, lo que hacemos en Serendipia es que hemos transcrito la información que presenta la Secretaría de Salud desde el inicio de la campaña de vacunación en una hoja de cálculo. Entonces, en esta hoja de cálculo tenemos las variables que ha presentado a lo largo del tiempo y las cifras que reporta en cada una de estas variables. Este documento contiene todos los cambios que ha hecho la Secretaría de Salud en la manera en la que presenta su información. Esto porque en determinados momentos, desde el 24 de diciembre, cuando inició la campaña, hasta el día de hoy, ha decidido dejar de presentar algunas variables, las ha cambiado por otras, ha introducido variables que no estaban desde el principio. Entonces, todos esos cambios se ven perfectamente reflejados en el documento que tenemos y que cualquier persona podría construir viendo las conferencias de la Secretaría de Salud desde el 25 de diciembre del año pasado o rastreándolas en los archivos del gobierno federal y después transcribiendo estos datos en una base o una hoja de cálculo. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Se estarán preguntando si ya estamos transcribiendo la información y la tenemos en un archivo. Bueno, para empezar, México no solamente es parte, sino que es pionero de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Este es un convenio internacional en el que los países se comprometen a publicar toda la información que sea posible en formato abierto. Y hasta ahora, en medio de una pandemia mundial y conforme avanza la campaña de vacunación para tratar de contener esta pandemia en México, el gobierno federal no ha hecho ningún esfuerzo por publicar esta base de datos en formato abierto. Es cierto que se puede obtener de la manera en la que la estamos obteniendo, pero pues no debería ser así. El gobierno debería proporcionarnos esta información a las y los ciudadanos porque a final de cuentas es nuestro derecho tener acceso a esta información pública.
Además, como vamos a ver a continuación, la información que presentaban en sus conferencias y ahora por medio de los archivos que publican presenta inconsistencias, las variables cambian, la información no está homologada y además faltan detalles como el nivel municipal. Hasta ahora no podemos saber cuántas vacunas se han aplicado por municipio en el país, cuántas personas tienen esquema completo a nivel municipal, cuántas tienen medio esquema, porque la Secretaría de Salud simplemente no lo publica. Sobre el detalle municipal, es muy importante que les recuerde que en febrero pasado, en una de las conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud, el medio Pie de Página le preguntó al subsecretario Hugo López-Gatell si tenían esta información desagregada a nivel municipal y él dijo que sí. Además, dijo que, bueno, ¿para qué les cuento yo? Dejemos que nos lo diga él. Llevamos hasta ahorita y las personas que vacunan sabemos en qué municipio se vacuna y podemos presentar la información, ya sea aquí o en el informe técnico que se publica para que ustedes lo tengan a la mano. Muchas gracias. Aquí todo, transparencia plena. Eso de ese principio no lo vamos a dejar nunca. Transparencia plena prometió López-Gatell en ese entonces, en febrero, y 4 meses después no ha sido publicado este detalle municipal de las dosis de la vacuna aplicadas. Hay una página de internet en donde el gobierno federal pues pone toda la información que tiene sobre esta campaña de vacunación. La página es vacunacovid.gov.mx y en esta página hay un mapa que tiene las dosis aplicadas por entidad. Sin embargo, para empezar, este mapa está desactualizado, los datos no van actualizándose todos los días y además hay un gran error que es que el estado de Querétaro aparece en blanco. Según lo que dice el mapa, en Querétaro no ha sido aplicada ni una dosis. Entonces, pues los datos de este mapa no son precisos y es la única fuente que podríamos decir que existe y que tiene detalles sobre las dosis de esta vacuna aplicadas a nivel estatal, no municipal, sino estatal, pero eso es todo lo que existe. Una vez que aclaramos estos puntos, vamos a ver el archivo que tenemos en Serendipia para que puedan ustedes ver los huecos de información que tenemos, porque ahí se ve claramente cuándo cambian las variables, cuándo agregan unas, cuándo borran otras y cuál es la información que falta y que nos sería muy útil para hacer otro tipo de análisis. Bueno, pues este archivo empieza precisamente el 24 de diciembre de 2020, que fue cuando inició la campaña de vacunación contra COVID-19 y como pueden ver, aquí el gobierno estaba reportando el acumulado de personas vacunadas y las personas vacunadas en el día inmediato anterior. Y bueno, esto tiene sentido porque al principio se estaba vacunando solamente al personal de salud y cuando inició la campaña de vacunación, pues solamente podían tener una dosis las personas que estaban siendo vacunadas porque era la primera dosis. Esto quiere decir que no había esquemas completos y medios esquemas. Como ustedes saben, hay vacunas que necesitan 2 dosis para asegurar su eficacia y entonces cuando tienes las 2 dosis te dice que tienes el esquema completo y cuando tienes solo una tienes medio esquema. En el caso de las vacunas que solo necesitan una dosis, pues con una dosis serías considerada una persona que ya tiene el esquema completo, pero en este momento, cuando inició apenas la campaña de vacunación, no existía esta diferencia de medios esquemas y esquemas completos. Después, el 15 de enero de 2021, introdujeron las variables de esquemas completos y medios esquemas, esto porque ya estaba avanzando la campaña de vacunación y entonces sí había personas que tenían el esquema completo y personas que tenían medios esquemas. Después, el 1 de febrero de 2021, se agregó al personal educativo y esta fue una nueva variable que se introdujo a las diapositivas de la Secretaría de Salud. Más tarde, el 15 de febrero, se introdujo también la variable de personas mayores de 60 años. Y esto se mantuvo así hasta el 5 de abril, cuando la Secretaría de Salud empezó a presentar tanto el personal de salud como el personal educativo, como las personas mayores de 60 años, todas divididas en personas con medio esquema y personas con esquema completo. Hasta aquí, aunque la presentación de esta información no era estatal y mucho menos municipal, pues estamos hablando de que sabíamos de cada uno de estos 3 grupos cuántas personas tenían medio esquema y cuántas personas tenían esquema completo. Durante todo este tiempo, además de dividirlo por estos grupos de la población, nos presentaban también las dosis aplicadas hasta ese día, el acumulado de dosis aplicadas y el número de personas vacunadas, porque recordemos que dosis aplicadas no equivalen a personas vacunadas.
Después, el 3 de mayo pasado, se introdujo la variable de personas de 50 a 59 años y a partir de entonces podíamos ver el total de dosis aplicadas ese día, el total acumulado de dosis aplicadas hasta ese día, el total de personas vacunadas que habían sido reportadas. Después, el personal de salud, el personal educativo, personas mayores de 60 años y personas de 50 a 59 años. Como ven, aquí se dejó de presentar la desagregación por medio esquema y esquema completo de todos estos grupos de la población. Entonces solo podíamos saber cuántas personas de estos grupos habían sido vacunadas, pero no si ya tenían el esquema completo o apenas medio esquema. Y finalmente, el 17 de mayo se eliminaron estos grupos de la población y lo único que podemos ver a partir de entonces es las dosis aplicadas ese día, el acumulado de dosis aplicadas, el acumulado de personas vacunadas reportadas, el total de personas con esquemas completos y el total de personas con medios esquemas. Después, el 7 de junio fueron reportadas también las mujeres embarazadas que habían sido vacunadas y antes y después de eso no se volvió a presentar esa información. Ya no están desagregando la información por grupo de la población, entonces no hay esta desagregación por personal de salud, personal educativo, mayores de 60, de 50 a 59 y de 40 a 49, que es el grupo en el que estamos ahora, sino que simplemente se presentan total de dosis, total de personas, medios esquemas y esquemas completos en general. Esto además de que por supuesto no hay desagregación ni estatal ni municipal. Entonces, así es como han cambiado los datos presentados por la Secretaría de Salud. Como ven, la falta de homologación hace muy difícil hacer análisis y también la falta de detalle en estos datos. Esto es lo que presentan en la conferencia de prensa y lo que hemos podido transcribir de esas conferencias. Pero por supuesto que esta no es una base de datos completa, no es la base de datos que querríamos para hacer análisis, pero pues es lo que tenemos hasta ahora en México sobre el avance de la campaña de vacunación contra COVID-19. Y por último, ¿para qué queremos datos abiertos sobre vacunación COVID-19 en México? Bueno, pues con la base de datos que sí publica la Secretaría de Salud, que es la de contagios, casos sospechosos y muertes por COVID-19 en México, hemos hecho, por ejemplo, algunas herramientas e investigaciones como la que están viendo en su pantalla, que es una investigación sobre cuántas enfermedades crónicas padecen las personas que se han contagiado de COVID-19 en México. Esta investigación y esta herramienta la pudimos hacer porque la Secretaría de Salud publica estos datos y podemos ver cómo se combinan estas enfermedades en las personas que se han contagiado de COVID-19. También tenemos esta otra investigación y esta herramienta sobre el regreso a clases y la herramienta que publicamos aquí permite explorar la tasa de letalidad de COVID-19 por entidad y por nivel educativo. Esto para tener información sobre qué tan letal es esta enfermedad en niños de preescolar, primaria y secundaria y pues darles las herramientas a los padres de familia para que decidieran sobre el regreso a clases. Esta investigación la publicamos hace unos meses y si quieren ver alguna de estas dos con detalle, se las estoy dejando en la descripción del video para que las puedan explorar. Pero bueno, investigaciones y herramientas de este tipo no se pueden hacer con los datos sobre vacunación contra COVID-19 en México porque simplemente no existen datos, no hay este nivel de detalle, entonces no podemos hacer mucho más que reportar lo que está reportando la Secretaría de Salud porque no se pueden hacer otros análisis. Es por eso que en Serendipia hemos insistido y seguimos insistiendo en que es muy importante que el gobierno federal publique estos datos en formato abierto. Y pues bueno, esa es la situación sobre los datos de vacunación contra COVID-19 en México y nos gustaría mucho, como siempre, que nos contaran qué opinan sobre este tema. Por favor, cuéntenos en los comentarios qué les parece y pues todo lo que nos quieran decir sobre los datos de vacunación en México. Saben que siempre nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre leemos sus comentarios y procuramos contestarles. Así que espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya servido para conocer un poco más sobre los datos de vacunación contra COVID-19 en México. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos la próxima semana con un video nuevo.